tiempo y que sea para alabanza de tu nombre, de tu gloria, Señor. Te alabamos en este día, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos como iglesia, en oración y adoración, aún desde nuestros hogares en la intimidad familiar. Recordemos que la iglesia no es un edificio, somos cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor siga obrando en nuestras vidas en medio de estos tiempos como los que estamos viviendo. Estamos confiados en que el Señor gobierna desde el cielo y está en control de este tiempo. Él es nuestro proveedor. Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor continúe ministrando nuestras vidas, ahora por medio de la predicación de su palabra. Bien, entonces ha sido una bendición estar viendo este tema que hemos ido compartiendo semana a semana. Y quisiera invitarle a que entendiéramos hoy día la soberanía de Dios a la luz de su palabra, ¿no? Uno puede preguntar qué es la soberanía de Dios, qué es lo importante de saber que tenemos a un Dios que es completamente soberano, ¿no? Soberano en nuestra vida, soberano en todas las cosas. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Significa que Dios efectivamente gobierna absolutamente todas las cosas y Él es infinitamente sabio. La misma soberanía que estamos entendiendo a la luz de la palabra de Dios, que Dios gobierne todas las cosas y controle absolutamente todas las cosas, es la misma soberanía que nos mantiene, nos sostiene en medio de esta pandemia. Podríamos decir que la soberanía que puede detener el coronavirus, y no lo ha hecho hasta ahora, es la misma soberanía que sostiene nuestra alma en medio de la pandemia, ¿ya? Por tanto, que Dios sea soberano significa que Él gobierna y controla absolutamente todas las cosas. No sé cuál es la imagen que usted puede tener de Dios, pero quizás usted puede tener una imagen y pensar que hay Dios, el Dios de la Biblia no controla todas las cosas, o el ser humano puede hacer muchas cosas sin que Dios las gobierne. Hay todo un tema teológico que no es fácil, pero vamos a ir viendo a la luz de los pasajes que vamos a ir examinando cómo este atributo del carácter de Dios es indesmentible. Dios es soberano sobre todas las cosas, ¿ya? Recuerde lo que es soberanía, que Él gobierna y Él controla absolutamente todas las cosas. Por tanto, si Él es soberano, también entendemos que Dios es soberano sobre el coronavirus, ¿ya? Por tanto, el coronavirus no es quien decide quién vive y quién muere. Finalmente es Dios quien decide quién vive y quién muere. Entonces recuerde, para que partamos este tiempo, decir que Dios gobierna todo significa que Él es soberano. Nunca lo olvide, Dios gobierna absolutamente todas las cosas. Su soberanía implica lo que Él puede hacer y de hecho Dios dice su palabra que hace todo lo que quiere, ¿no? Espero que puedan estar viendo ya el versículo que estamos poniendo en pantalla. Para comenzar este tiempo, quisiera citar el Salmo 115, el versículo 3, que dice: nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. O sea, nada puede detener a Dios. El Señor que está en los cielos, tal como vemos en la oración del Padre Nuestro, el Padre está en los cielos, pero dice el salmista además, Él hace lo que le place. O sea, Dios puede hacer absolutamente todo sin consultarle a alguien, sin que nadie le prive, sin que nadie tenga que impedir lo que Dios quiere. Eso significa la soberanía de Dios. Quizás lo que le voy a compartir ahora, dentro de esta realidad, le va a sorprender, pero este versículo de Lamentaciones también es palabra de Dios. Y si usted está mirando ahí en la pantalla, puede darse cuenta que Lamentaciones, capítulo 3, versículos 32 al 33, dice ahí, no sé si lo están leyendo bien, espero que sí. Dice, pero yo le voy a leer, dice, nos hace sufrir, pero también nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado.
que es importante conocer a Dios a la luz de su palabra, ¿no? Uno le puede costar entender esto, es decir, cómo Dios va a permitir que suframos, pero lo dice la Escritura. Nos hace sufrir a veces, por cierto, pero dice también nos compadece. ¿Por qué? Porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. O sea, aquí es donde tenemos que conocer bien el carácter de Dios. Dios es bueno, es amoroso, por supuesto, pero ¿por qué Dios a veces nos tiene que afligir? Por nuestro bien. ¿Por qué Dios tiene que permitir situaciones como la que estamos viviendo, que nos generan sufrimiento? Porque Dios es un Dios que sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe perfectamente lo que está permitiendo, y Él siempre tiene un propósito bueno con esto. Dígame usted si muchas veces no le ha hecho bien la aflicción, no le ha hecho bien pasar por ciertos sufrimientos, ¿cierto? Nos duele, quizás ninguno de nosotros queremos pasar por sufrimientos, pero nos damos cuenta que cuando pasamos por situaciones difíciles en la vida, ¿cierto? Hemos cambiado. Cuando hemos pasado por situaciones que a veces nos han herido, nos han afligido, hemos definitivamente buscado al Señor. Entonces, a raíz de nuestra condición pecaminosa y a raíz de un mundo caído, Dios sí nos aflige, eso es bíblico. Pero dice ahí algo muy hermoso, no porque sea de su agrado, ¿cierto? Yo imagino que un papá y una mamá muchas veces tienen que permitir cosas o hablar cosas con sus hijos o a quienes aman, a veces no porque sea de su agrado, pero lo tienen que hacer por el bien del hijo, ¿cierto? Y tomar decisiones. Entonces hay aspectos del carácter de Dios que hacen que Él se incline a no afligirnos, por cierto, pero otros aspectos de su carácter demandan la santidad y la rectitud de afligirnos, que es lo que vimos la semana pasada. Esto nos hace entender que al mismo tiempo que Dios es santo, es recto, y hoy ya estamos viendo que al mismo tiempo es soberano y también un Dios de amor. Es parte de su carácter inmutable. Entonces, cuando nosotros hablamos de soberanía de Dios, estamos hablando de que ninguna fuerza externa a Dios puede impedir o frustrar su voluntad. Se lo repito de nuevo, si lo puede anotar. Cuando hablamos de soberanía, que estamos hablando de que Dios controla y gobierna sobre todo, también estamos expresándonos en el sentido de que no hay ninguna fuerza externa, ningún plan del ser humano, por más perverso que sea, que pueda impedir o frustrar la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que algo suceda, eso va a suceder. De otra forma, Él no sería soberano. Quiero invitar a que vea el versículo de Isaías 46 que estoy poniendo en su pantalla. El profeta dice en el capítulo 46, más bien Dios a través del profeta, dice, yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. No sé si queda claro el principio después de estos versículos, pese a que estamos comenzando el mensaje. Dios dice, yo soy Dios y yo anuncio el fin desde el principio. O sea, ya Dios desde el principio, ya Él tiene decretado el fin. Dios decretó no solamente el comienzo del mundo y el fin del mundo, sino también Él tiene decretado el día de su nacimiento y el día de su partida. Por tanto, ni nuestra vida ni nuestra muerte dependen de un coronavirus o de lo que sea. Nuestra vida y nuestra muerte dependen absolutamente de Dios, porque Él, tal como ha anunciado el día de nuestra entrada y nuestra salida, también Él anunció desde el principio, desde los tiempos antiguos, el día del comienzo de todo, y Él decreta el día del fin de todas las cosas. ¿Y qué dice al final? Que se lo traté de destacar, dice, yo digo, mi propósito, dice el Señor, se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Qué va a hacer el Señor? Todo lo que Él desea, todo lo que Él se propuso, todo lo que Él ha decretado, todo lo que corresponde a su perfecta voluntad. Entonces, hijos de Dios, Dios no solamente está declarando los eventos futuros que sucederán, sino que Él mismo hace que suceden. Yo sé que muchas de ustedes conocen la historia de Job, a lo mejor otros que son más nuevitas no lo conocen, pero ustedes saben que Job pasó por una situación muy difícil, ¿no? Para resumir muy brevemente, dice la Biblia, expresa que Satanás fue donde Dios a decirle, mira, tu siervo Job, como diciendo, se porta muy bien, es muy fiel contigo, etcétera, pero a ver si me permite atacarlo, a ver si él no va a blasfemar contra ti, como diciendo, a ver, probémoslo. Dice la Biblia que Dios permite que el diablo lo ataque,
pero le fija los límites el Señor. Le dice, perfecto, te autorizo, te permito que tú lo ataques, pero no puedes quitarle la vida. Esa historia de Job también nos marca una doctrina muy clara. Es decir, aún Dios gobierna porque aún Dios le fija los límites al propio diablo. Aún Dios le fija los límites a Satanás. Y después de todo este proceso de Job, ¿cierto? Que los que lo han leído, un proceso tremendamente difícil, ustedes recuerdan la palabra quizás más famosa es cuando dice Job, a Dios de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso nos hace entender que por la pura gracia de Dios, por la pura gracia de Él, los sufrimientos nos permiten conocerlo más. Las situaciones difíciles en la vida nos hacen bien. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta ser afligido. Pero ¿saben qué? Lo necesitamos. Porque son los tiempos de sufrimiento cuando nos volvemos a Dios. Son los tiempos de aflicción cuando realmente recapacitamos para buscar al Dios de la Biblia. Entonces, después de todo este proceso muy difícil, miren lo que Job dice, ¿no? Después de haber pasado por tantas cosas difíciles, Job en el capítulo 42 expresa, y al final del libro, dice, yo sé bien, le dice al Señor, que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Está reafirmando las mismas palabras que estamos aprendiendo. Yo sé bien que tú lo puedes todo, le dice a Dios, pero miren cómo reafirma la soberanía de Dios. Dice, no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces, hijos de Dios, nadie, por más que usted piense que aún el coronavirus, lo que usted quiera, lo que esté pasando en este mundo, que usted pueda pensar que aún personas han maquinado esta enfermedad, que es un virus que salió de un laboratorio, no importa. Sobre cualquier cosa, nadie puede frustrar los planes de Dios. Aún el ser humano maquinara lo más perverso que se le ocurriera, no puede frustrar ninguno de los planes de Dios. Si estamos viviendo esta etapa de la historia con un coronavirus, es porque Dios lo aprobó, porque Dios así lo quiso. Aún sea un plan malvado, Dios lo aprobó porque Él tiene un propósito bueno con la humanidad. Así como en el Antiguo Testamento Dios también aprobó, o aún más, mandó plagas directamente, era porque Dios usa la maldad para el bien de la humanidad, para que la gente se arrepienta, para que la gente busque a Dios. Entonces lo que dice Job es muy hermoso. Yo sé bien que tú lo puedes todo y que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Vamos viendo en el Antiguo Testamento cómo muchas personas entonces comenzaron a conocer a Dios de una forma cercana. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, tratando de conocer a Dios en su palabra, identificando atributos de Dios, aspectos de su carácter, para que realmente nuestra fe esté cimentada y vaya cimentándose en quién es Dios. Necesitamos conocerlo. Hay un rey en la Biblia que se llamaba Nabucodonosor. Este rey también fue humillado. Este rey también lo pasó mal. Este rey también sufrió, ¿no? Principalmente por su orgullo, por la arrogancia que tenía este rey. Pero aún siendo humillado de una forma misericordiosa, él expresa esto en el libro de Daniel, el capítulo 4, versículo 35. Él dice, después de haber pasado todo este proceso difícil, dice, Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Fíjense que hay un patrón que está siguiéndose en esta historia. Cuando estos hombres fueron humillados, por decirlo así, pasaron por sufrimientos, por eso que partimos al principio diciendo por qué era tan importante aceptar a veces el sufrimiento y que era necesario a veces que Dios nos hiciera pasar por cosas difíciles, porque todos estos hombres pudieron dar esta noción, esta revelación, esta evidencia, después de haber pasado por cosas tremendamente difíciles. Y miren la línea teológica que tiene la Biblia. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Lo mismo de Job. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Yo quiero pedirle en estos segunditos que usted piense en cómo imagina a Dios. Quizás usted piensa que Dios es alguien poderoso, pero quizás el hombre puede hacer cosas malvadas y perversas y Dios a veces no tiene el poder de detenerlo. Usted puede pensar que Dios es poderoso, pero el hombre igual puede por ahí liberar planes maquiavélicos, difíciles para la humanidad, y eso escapa el control de Dios. No lo sé cuál es su pensamiento.
Lo que sí sé es lo que dice la Biblia. Nadie puede frustrar los planes de Dios. Ningún ser humano, no hay poder infernal que pueda oponerse al poder de Dios, ni nadie que pueda resistirse a lo que Dios quiere. Otro de los ejemplos muy hermosos para conocer la soberanía de Dios tiene que ver con la historia de José, ¿no? Yo sé que muchos conocen la historia de José, pero siempre las resumo porque sé que en nuestras transmisiones hay gente nueva y a veces no saben la historia de algunos personajes bíblicos y es lógico. Miren, José fue un pequeño que desde muy temprano sufrió la envidia de sus hermanos, sufrió el menosprecio de sus hermanos, tan así que quisieron matarlo, lo tiraron a una cisterna, quisieron asesinarlo, lo separaron de su padre, a quien amaba. No contentos con eso, los hermanos de José lo vendieron como un verdadero esclavo a Egipto. Piensa esa situación de algo familiar tan perverso. Sus hermanos terminaron vendiéndolo como un esclavo a Egipto. Pero la historia no termina ahí. Cuando este hombre va a Egipto, lo acusan injustamente de abuso, lo que llamaríamos hoy de abuso sexual. Lo acusan injustamente y lo encarcelan injustamente. ¿Cómo se sentiría usted con una vida así? Que sus hermanos lo hayan menospreciado, lo hayan sacado de su familia, lo hayan separado de su padre, lo hayan tirado a una cisterna para tratar de venderla, lo hayan vendido como un esclavo a otro país. ¿Cómo se sentiría? Y por si eso fuera poco, cuando está en otro país, le hacen una acusación injusta y termina usted en la cárcel, lejos de su familia, en otra nación, encarcelado. ¿Cómo se sentiría? Pero José entendía que Dios era soberano. Por eso es tan importante entender la soberanía de Dios. Nunca José se quejó, nunca José se rebeló contra Dios, nunca él tuvo un pensamiento equivocado. Todo el sufrimiento, la injusticia que él experimentó, lo comprendió a la luz de la soberanía de Dios. ¿Qué fue lo hermoso de esto? Que este hombre llamado José empezó a ser honrado por Dios. Dios tenía un propósito con todo lo que le hizo pasar. Dios tenía un propósito con todo lo que le hizo sufrir. Y entonces yo le puedo decir abiertamente, Dios tiene un propósito con todo lo que usted ha pasado en la vida. Dios tiene un propósito bueno con todo el sufrimiento que usted ha pasado en la vida. Nunca menosprecie el sufrimiento y no menosprecie la disciplina de Dios, porque eso lo lleva justamente a entender sus planes y sus propósitos. Y después de que esta historia pasa, entonces dice la Biblia que él es tan honrado al punto que es nombrado gobernador de Egipto. Sí, el mismo jovencito que fue menospreciado terminó siendo gobernador de Egipto. Y después sus hermanos que estaban en un tiempo de hambruna vienen a él y miren lo que él le contesta, lejos de estar enojado, lejos de estar sentido, lejos de estar rebelado, él entendió el propósito de Dios porque entendió la soberanía de Dios. Dios había dispuesto esto de antemano para bien. Y José les dice, ustedes pensaron hacerme mal, por cierto, los hermanos, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera, como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Qué hermosa esta historia. O sea, él entendió que sus hermanos querían hacerle mal, pero entendió más allá la soberanía de Dios, que Dios esto lo había dispuesto de antemano para usar, ¿cierto?, a estas vidas, para usar estos corazones, para después bendecir a su propia familia. Esto lo resume muy bien también el apóstol Pablo en el libro de Efesios, el capítulo 1, el versículo 11, dice, Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas, como usted está leyendo con sus ojos esta palabra. Dios hace todas las cosas, no algunas, todas conforme al designio de su voluntad. La Biblia dice todas las cosas. Y es conforme al designio de la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre, la maldad que puede hacer el hombre, lo que pasa en este mundo o las fuerzas externas a Dios. En otras palabras, la soberanía de Dios significa que Él tiene el control absoluto de este mundo. Él no ha perdido el control con lo que está pasando. Él no ha perdido en absoluto el control de este virus. Es más, Dios tiene en sus manos este virus. Si yo tuviera que enumerarle muchas cosas que Dios controla,
estoy seguro que usted se sorprendería. Dice la Biblia que Dios gobierna el viento, Dios gobierna los relámpagos, Dios gobierna la nieve, Dios controla las ranas, Dios controla hasta los mosquitos, las moscas, las langostas, las codornices. Dios controla los gusanos, los peces, los gorriones. Dios controla el crecimiento de la hierba, de las plantas. Dios gobierna sobre las hambrunas, sobre el sol, sobre las puertas de las cárceles, sobre la ceguera, la sordera, las parálisis, la fiebre. Dios gobierna sobre toda enfermedad. Dios gobierna sobre los corazones de los reyes, las naciones y hasta los asesinos. ¿Qué quiero decirle? Que Dios gobierna y controla absolutamente todas las cosas. Entender este aspecto del carácter de Dios, por cierto, que nos trae muchísima tranquilidad, porque yo sé que cualquier cosa que estuviera pasando, no se ha perdido el control. Dios está gobernando este coronavirus, Dios está gobernando las vidas, Dios está gobernando este mundo, Dios está gobernando el universo, nada se ha salido de su control. Dios está controlando absolutamente todo. Y usted se puede volver a preguntar, pero todo hasta los detalles, absolutamente todo. Amados de Dios, este no es un buen momento entonces para mirar a Dios de una forma sentimental. Por eso estamos conociendo a Dios y eso es importante. Los sentimientos son buenos, por cierto, pero no cuando nos confunden respecto de quién es Dios. Este no es un buen momento para mirar a Dios de una forma sentimental. Estamos pasando por una temporada difícil, sí, es cierto, pero Dios la decretó. No solamente la permitió, Dios la dispuso. Dios la decretó, Dios la gobierna y Dios la controla. Y Dios entonces la terminará. Recuerde, la vida y la muerte no están en manos del coronavirus. Usted no depende del coronavirus si vive o muere. La vida y la muerte están en manos de Dios. Yo quiero que usted piense en cada respiro que está haciendo en este momento mientras escucha el mensaje de la palabra de Dios. Ese respiro que usted tiene está controlado por Dios. Y si usted respira es porque es un regalo de su gracia. Cada latido de su corazón que usted puede sentir poniéndose la mano en el pecho, en el cuello o en su muñeca, usted siente que hay un latido. Ese latido no es una coincidencia. Ese latido está manejado, controlado y gobernado por Dios. Y si su vida sigue latiendo, si usted tiene latidos todavía, cada latido de su corazón es un regalo inmerecido de Dios. ¿Por qué? Porque Él le dio esos latidos, Él los controla y Él los gobierna. Este no es un tiempo para cuestionar a Dios, sino para entender que Él sabe lo que está haciendo y que Él tiene un propósito muy bueno detrás de lo que está permitiendo. Dios es quien decide y gobierna todas las cosas. Entonces, confiemos en algo real, en el carácter de Dios, en la soberanía de Dios, entendiendo que Dios es soberano y controla y gobierna todas las cosas. Para ir terminando este mensaje, entonces, mientras consideramos nuestro futuro con el coronavirus o con cualquier situación que amenace su vida, recordemos que Dios es soberano. Hoy día es el coronavirus, mañana va a ser otra cosa, mañana puede ser otra enfermedad, mañana puede ser una situación de este país, cualquier cosa. Cualquier cosa que nos amenace, recordemos que sobre cualquier cosa que pueda pasar, Dios es absolutamente soberano. Sobre todo, todas las cosas, hijos de Dios, son si el Señor quiere. Si el Señor no quiere, no suceden. Por tanto, si estamos viviendo una temporada amarga y difícil, es porque Dios así lo quiso, pero porque Él quiere que nuestras vidas se vuelvan a Él en este propósito. Así fue durante toda la Escritura. Dios permitía cosas difíciles, enviaba cosas difíciles para que el pueblo se arrepintiera, para que el pueblo se volviera a Él, para que el pueblo realmente comprendiera que sin Dios no se puede vivir, que sin buscar a Cristo el Salvador es imposible ir al cielo y tener vida eterna. Entonces, si usted está viviendo en este momento, es porque Dios así lo quiere. Si el día de mañana nos toca partir, es porque Dios así lo quiso. Dios es absolutamente soberano. Cada página de la Biblia que usted tiene en sus manos es un testimonio precioso de esta soberanía de Dios. Y quiero compartir algo para terminar
que tiene que ver con el Evangelio de Cristo. Nuestro mayor y mejor bien. El Evangelio de Cristo es entender que Cristo murió para pagar mis pecados y resucitó para satisfacer el castigo por esos pecados. Aún el Evangelio, aún la obra de Cristo, no fue una casualidad. Aún la preciosa obra de Jesús en el Calvario se llevó a cabo soberanamente por Dios a través de circunstancias difíciles. Yo quiero que, por favor, para terminar, usted vea este versículo con sus propios ojos, porque es tremendo lo que dice. Uno puede pensar que Jesús lo mataron y lo hicieron sufrir, ¿cierto? Y lo molieron, como dice la Biblia, por nuestros pecados. Pero mire lo que dice Lucas en el libro de los Hechos. Respecto de Jesús dice, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Sí, está bien, lo mataron. Pero esto era un plan predeterminado ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque Dios, al confeccionar, diseñar, al hacer este plan predeterminado de que Cristo muriera, era la única forma de que la humanidad pudiera tener salvación. Esto habla de la soberanía de Dios, a ese punto que la muerte de Cristo fue un acto predeterminado de Dios Padre, con el previo conocimiento de Dios. ¿Por qué? Para llevar a cabo la perfecta obra de redención que nosotros hoy día podemos gozar de saber que en Cristo tenemos vida eterna. O sea, está en la soberanía y el gobierno de Dios que aún la obra de Cristo fue un plan predeterminado por el Padre. Lo está viendo usted con sus ojos, ¿no? Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Es lo que dice su palabra. En la cruz, por cierto, Jesús murió siendo inocente. Fue asesinado por manos tremendamente malvadas, fue asesinado por un gobierno corrupto. Sin duda fue el peor hecho en toda la historia de la humanidad. Pero recuerde, eso no solamente estaba en el control de Dios, sino que había sido predeterminado por Dios para que el mundo se salvara. Para que aquellos que se arrepienten, por cierto, y van a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces pueden tener vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que aún la obra de Cristo, Dios la encaminó para cumplir nuestro mejor bien. Recuerde lo que dice este versículo para que Dios lo grabe en su corazón. Es claro, esto se dio por un plan predeterminado de Dios. Eso habla de soberanía de Dios. Entonces esta soberanía nos da un tremendo consuelo, porque en esta soberanía de Dios encontramos buenas nuevas siempre. Aún en medio del sufrimiento, Dios tiene un buen propósito con esto. Dios tiene un buen plan. Dios tiene una buena vida. Dios tiene un buen principio para usted. El mismo Dios que usó a Roma, ¿cierto?, para crucificar a Jesús y con ello justificarnos a nosotros en Cristo, ese mismo Dios puede usar cualquier circunstancia mala, puede usar cualquier maldad, puede usar hasta un virus como lo está haciendo hoy día para hacer lo que Él quiera. Pero aquí viene lo hermoso, porque Él va a cumplir su soberana voluntad y nos va a hacer siempre bien a nosotros. Dios lo que está permitiendo es para bien de los que le aman, para bien de los que le temen. Nunca olvide eso. Entonces, en días como estos, hijos de Dios, cuando estamos en medio de una pandemia y podemos ver que hay un tiempo de tanto sufrimiento, que es comprensible, que es necesario llorar, por cierto, es necesario vivir el duelo, donde hemos visto que muchas personas han partido, donde hemos visto efectivamente que es un proceso de mucho dolor, nosotros tenemos que vivir este tiempo, por cierto. Y si toca llorar, tenemos que llorar. Si toca sufrir, tenemos que sufrir. Es muy necesario en la vida todos estos aspectos. Pero aún nos tocara un sufrimiento mayor o no fuera así, nosotros tenemos que recordar que somos tremendamente amados por un Dios que es soberano. Y ese soberano Dios significa que Él gobierna todas las cosas. Eso para mí es una tremenda bendición y espero que también lo sea para usted. Porque cuando entiendo que Dios es soberano, pierdo el pánico por cosas que puedan pasar en este mundo. Aún viniera un terremoto de un momento a otro, sabemos que eso está bajo el absoluto control y el gobierno de Dios. Aún se agravara esta situación, no se agravara,
viniera otra situación difícil para nuestro país o para el mundo, eso está gobernado absolutamente por Dios. Y eso nos da una fe tremendamente cierta. Eso nos da una fe tremendamente segura. Porque entonces no estamos poniendo la fe en las circunstancias, no estamos poniendo la fe en algo ciego, sino estamos poniendo fe en Dios. Pero específicamente ¿en qué? En la soberanía de Dios, en los atributos de Dios. Yo sé que el mismo Dios que es santo, que es amoroso, que es recto, también al mismo tiempo es soberano. Por tanto, Él va a hacer siempre su voluntad y nada ni nadie podrán frustrar sus planes. Nunca olvide que Dios es bueno al mismo tiempo de ser soberano. Dios es bueno. Y todo lo que Él permite los hace para beneficiarnos a nosotros y también para que nosotros le demos gloria a Él en medio de toda circunstancia. Definitivamente estas son buenas noticias en medio de una situación tan difícil. Estas son buenas noticias en medio de una temporada tan triste. Busquemos a Dios, confiemos en Dios, entendiendo que Él es soberano. Perdámosle el miedo al descontrol, perdámosle el miedo a lo que el hombre puede hacer, porque nadie puede pasar por arriba de Dios. Nadie puede quebrantar la soberanía de Dios. No hay nadie que pueda frustrar los planes de Dios, ni nadie que pueda ir contra su perfecta y soberana voluntad. Así que con esta palabra quisiera invitarles a que oremos, a que le demos muchas gracias a Dios por este tiempo y que podamos orar juntos en esta noche. Quiero invitarle a que incline su rostro, por favor, en esta hora y le pidamos al Padre Celestial que Él tome nuestra vida, que usted ahí donde está, si usted se ha sentido afligido, afligida, ha caminado con miedos, con temores, con pánicos, no sabiendo lo que va a pasar, si usted ha creído en su corazón que su vida o su muerte dependen de la pandemia, hoy día a la luz de la palabra de Dios, Dios nos está diciendo que no es así. Nuestra vida y nuestra muerte dependen de Dios. Y eso nos hace ser responsables, por cierto, cuidadosos con las medidas, con todas las cosas. Pero al mismo tiempo nos hace confiar que no dependemos de una pandemia, que no dependemos de las probabilidades de esta vida, que no dependemos de lo que el mundo nos da como información. Dependemos de la absoluta soberanía de Dios. Señor, muchas gracias porque tú eres un Dios absolutamente soberano. Lo hemos visto en esta noche a la luz de la evidencia de tu palabra. En todos los tiempos siempre gobernaste sobre todas las cosas. Así como Job pudo conocerte en medio del sufrimiento y después de vivir un proceso difícil, te pudo decir: ahora mis ojos te ven, ahora te conozco, Dios. Pero también agregó y se dio cuenta que nadie puede frustrar los planes de Dios. Dios todo lo ha determinado desde la eternidad pasada. Dios todo lo controla, Dios todo lo gobierna. Y aun si Dios está permitiendo esta pandemia en nuestra vida, es porque Él tiene un propósito bueno para nosotros. Así como lo hizo con José, en medio de una vida y una sintonía de vida tan difícil, tan frustrante, tan injusta para él como hombre, pero que José supo mirar la soberanía de Dios. José supo esperar el tiempo, ver que Dios lo honró en su tiempo, lo puso en una posición de honra, bendijo su vida y lo usó para salvar muchas vidas, para bendecir muchas vidas que estaban en hambruna. Pero José miró a Dios y entendió que todo lo que le pasaba, fuera justo, injusto, alegre o triste, estaba bajo el control y la soberanía de ese mismo Dios. Hoy te pido que tú traigas tranquilidad a muchas vidas que hasta ahora no están escuchando, Señor. Que traigas paz al corazón de muchos que están sufriendo. Que la gente pueda conocerte en tu palabra en este tiempo. Señor, si hay alguno de los motivos por el cual tú estás permitiendo esta pandemia, es que la gente realmente se arrepienta de sincero corazón y te busque, Señor. Señor, que este sea un tiempo para que la gente deje de buscarte a su manera y comience a buscarte a tu manera. La única manera realmente es arrepentirnos e ir a Cristo en fe. No hay otra manera, y dejar que Él nos gobierne, que Él nos controle, que Él sea nuestro Señor, que
que reconozcamos que Él es nuestro Dios, queramos vivir una vida obediente a lo que Él quiere en su palabra. Entonces, muchas gracias, porque en medio de esta pandemia tú quieres salvar muchas vidas. En medio de esta pandemia tú quieres traer muchas vidas al conocimiento tuyo, que mucha gente te conozca y comprenda que hay una salvación eterna solamente en el nombre precioso de Jesús. Hoy te damos muchas gracias, Señor. Te bendecimos y gracias por todos los que hoy día están escuchando este mensaje, porque están escuchándote a ti, porque es palabra tuya, palabra de Dios. Para ti sea la gloria, para ti sea la honra en este día. Y te damos gracias por este tiempo, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, despedirnos primero de las personas que nos están escuchando por Facebook. Darle muchas gracias por haberse conectado en esta noche. Esperamos que puedan seguir conectándose todos los martes y escuchar la palabra de Dios. Que Dios nos guíe en este tiempo. Así que un saludo cariñoso. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando por Facebook.